Año 1992. En Estados Unidos, Bill Clinton vence en las elecciones presidenciales a George Bush. En Reino Unido, Elton John lanza su 23º álbum discográfico. Se inaugura el canal Cartoon Network. El primer capítulo de Sailor Moon es transmitido en televisión y en México se emite el último sketch del Chavo del Ocho en el programa Chespirito, con un capítulo que ya habían repetido como 3 veces. Explícame por qué si hace eso es una cochina. Y en medio de este caos, un joven que pasó años trabajando en un videoclub mirando toda clase de películas, se abre paso en el mundo del cine y decide escribir, producir y dirigir su ópera prima, Perros de Reserva. Sin saberlo, esto sería el inicio de una prolífica carrera que contará con todo tipo de historias y personajes, ganando una gran cantidad de premios y reconocimientos, pero sobre todo, adquiriendo una gran base de fanáticos, convirtiéndolo así en uno de los cineastas más influyentes de nuestra época. Su nombre es Quentin Tarantino, y en este video hablaremos de sus inicios, su particular estilo, sus mejores escenas, sus influencias, consagración y entender cómo con apenas 9 películas realizadas hasta el momento se convirtió en un ícono de la cultura popular. Por eso hoy, en Sin Estilo, la filmografía de Quentin Tarantino. La obra más reciente de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, recibió críticas mixtas no por parte de los especialistas, sino de sus fanáticos, argumentando que es la película menos tarantinesca de todas. Quiero suponer que esto es debido a la falta de sangre y violencia por la cual se han caracterizado sus películas, aunque viendo el tercer acto de la cinta, no sé de qué se queja la gente. Pero ¿a qué nos referimos con la palabra tarantinesca? Esto es un conjunto de ideas, filosofías, personajes y estilo de filmación que el director ha estado puliendo y aplicando en sus cintas a través de los años, porque Once Upon a Time in Hollywood llega en un punto donde Tarantino es más que solo violencia sin sentido, es sinónimo de calidad. Así que, para poder entender cómo llegamos a este punto, debemos regresar muchísimos años atrás. Quentin Tarantino nació en 1963 en Knoxville, Tennessee, y al separarse sus padres cuando era un niño, él y su madre se mudaron a un barrio en Los Ángeles donde existía una gran diversidad cultural, por lo que estuvo expuesto a una gran variedad de influencias cinematográficas. Esto se ve reflejado en sus películas, donde siempre habrá un elenco variado de distintas nacionalidades. De hecho, 4 de sus 10 cintas han sido protagonizadas por actores afroamericanos, 3 de ellas por Samuel L. Jackson y una por Jamie Foxx. Snowball. Want to know my name or the name of my horse? You ask me. Una de sus frases más conocidas es que él no aprendió yendo a la escuela de cine, sino que él fue al cine. Eso, sumado a su trabajo en el videoclub Video Archives, donde tenía acceso a toda clase de películas, le sirvieron como inspiración en su carrera como director. Y hago hincapié en la palabra inspiración para abordar el primer elemento que siempre encontraremos en sus películas: las referencias. Tarantino es famoso por copiar escenas de películas y revisionarlas a su manera, llegando a ser apodado el ladrón de Hollywood, robando planos y escenas a diestra y siniestra. Es muy probable que tu escena o frase favorita en su filmografía no sea más que una copia de algún otro proyecto. Por ejemplo, el icónico baile de Vincent y Mia Wallace ya se había visto antes en la cinta 8 y medio de 1963, añadiendo algunos pasos del conocido Batusi.
La escena de la tortura en Perros de Reserva es sospechosamente parecida a lo visto en Django de 1966. Otro ejemplo sería el icónico traje amarillo de la viuda de Kill Bill, que recuerda totalmente a Bruce Lee, así como varios planos que toman inspiración de Samurai Fiction. En Bastardo sin Gloria, el personaje de Shoshana rinde homenaje a la película del género western The Searchers, así como a Metrópolis cuando está a punto de acabar con los nazis. La muerte de Calby Candy a manos del Dr. Schultz no es más que una calca de Il Mercenario de 1968. Y así como este, hay muchos más ejemplos que veremos más adelante. Con todo esto explicado, uno podría concluir que Tarantino no es un buen director. Sin embargo, hay que remarcar que no solo homenajea al cine más popular, sino también al más desconocido y escondido de la historia, uniendo en sus obras referencias al antiguo y a lo popular, creando a partir de eso un sello distintivo. La originalidad radica en colocar esa escena en un contexto nuevo, distinto, impensable y hasta anacrónico que lo dota de un nuevo significado, formando así un rompecabezas que tienes que ir armando pieza por pieza. Hay casos donde las referencias son tan buenas y naturales que terminas creyendo que esa escena es producto de su imaginación. Dicho todo esto, Tarantino es quizá una de las personas vivas que más cine ha visto. Esto le ha permitido sumergirse en distintos géneros y subgéneros cinematográficos a los que normalmente recurre para sacar adelante sus propias ideas. Lo curioso es que tiene una cierta inclinación en usar subgéneros que empiezan a ser olvidados o bien que ya desaparecieron por completo. Django y Los Odiosos 8 pertenecientes al Spaghetti Western. Say adios to your huevos. Kill Bill con el gore y las artes marciales. Pulp Fiction y Perros de Reserva con el cine de gangsters. We got into this thing with the best intentions, really. I never... Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? La Blaxploitation con Jackie Brown y Death Proof haciendo alusión a las car chase movies. Incluso en Once Upon a Time in Hollywood, a pesar de no abordar un género en decadencia, la trama gira en torno a la crisis de un actor que fue una estrella de cintas del western clásico. All right, what's the matter, partner? It's official, old buddy. It has been. Pero nos desviamos un poco. Volviendo a la filmografía. A finales de la década de 1980, escribió y dirigió lo que podríamos considerar su primer largometraje, llamado My Best Friend's Birthday, cuyo guión sería la base del argumento de la película True Romance de Tony Scott, y es que desgraciadamente la mayor parte de esa cinta desapareció debido a un incendio. Esta sería la primera aparición de Tarantino en una de sus películas, pero no la última, y es que al director le gusta salir en pantalla en por lo menos una escena, ya sea como Mr. Brown en Perros de Reserva, un borracho en Death Proof, un nazi muerto en Bastardo sin Gloria, o un esclavista que recibe su merecido a manos de Django. Aunque definitivamente su mejor papel es el de Jimmy en Pulp Fiction. You guys look like... What do they look like, Jimmy? Dorks. They look like a couple of dorks. Los años pasaron y finalmente consiguió el suficiente dinero para financiar su próximo proyecto, Perros de Reserva. Con un presupuesto de apenas $30,000 y la ayuda de sus amigos, Tarantino quería contar la historia de un grupo de criminales que roban un banco, pero que dicho golpe salía mal. Solo que, al contar con tan poco capital, dicho robo no saldría en pantalla y la trama sería sostenida por los diálogos y por el misterio de saber quién fue el traidor del grupo. Por azares del destino, el guión llegó a manos del actor Harvey Keitel, quien no solo se convierte en el protagonista de la cinta, sino que también ayudó a coproducirla, aumentando el presupuesto a $1.200.000.
Con esta cantidad, bien pudieron filmar y agregar la escena del robo en la producción, pero Tarantino se mantuvo fiel a su idea. Confió en su guión y el dinero se utilizó para contratar un elenco un poco más conocido, entre ellos Tim Roth y Michael Madsen, quienes junto a Samuel L. Jackson se convirtieron en sus actores fetiche. What you writing, friend? Only if I'm qualified to write about What's that? my life story. Am I in it? You just entered. Perros de Reserva fue aclamada por la crítica, siendo considerada hasta la fecha como la mejor película independiente de todos los tiempos. Esto quizás se debe a otra de las características que encontraremos en la mayoría de sus películas, pero que será mucho mejor utilizada en su segunda obra. Si bien la narrativa convencional simplifica la complejidad, las historias no lineales funcionan de manera diferente. Descifrarlas es parte de su encanto. En las historias no lineales, la trama principal a menudo se puede dividir en subtramas más pequeñas, presentando una gran cantidad de oportunidades para que los arcos de los personajes se crucen. De esta forma, las cintas de Tarantino no solo se convierten en un rompecabezas por las referencias, también lo hacen por su estructura. Por ejemplo, en Pulp Fiction, cuando Marcellus Wallace le paga a Butch para que pierda su próxima pelea, en ese mismo momento Vincent y Jules aparecen con camisetas y calzoncillos. Resulta un poco extraño, sobre todo teniendo en cuenta que en la escena anterior llevaban trajes elegantes. No es sino hasta el último capítulo que descubrimos lo que realmente pasó. You gotta have an opinion. I mean, do you think that God came down from heaven and stopped? Oh, what's happening? Oh, man, man. Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck you do that? I didn't mean to do it. It was an accident. Otro ejemplo sería la muerte de Vincent. A pesar de que conocemos su destino a manos de Butch, eso no le impide seguir apareciendo en la película. Esta desviación de la narrativa lineal tiene dos propósitos. Por un lado, provoca cierta confusión, pero conforme avanza la escena, nos damos cuenta de que en realidad hemos viajado al pasado. Y finalmente, descubrimos de dónde salieron las camisetas. Además, da un toque de tristeza a la escena final del restaurante, porque, aunque la película termina con Vincent y Jules alejándose juntos, sabemos que Vincent morirá más tarde, y para este punto hemos creado cierta empatía hacia él. Ya tengo un video explicando los detalles que hacen a Pulp Fiction una obra trascendente, así que te dejo un enlace aquí arriba. Al contrario de lo que muchos piensan, Pulp Fiction y Kill Bill son las únicas obras del director que siguen la narrativa no lineal. Son las únicas que hacen este juego de pasado y futuro, mientras que cintas como Bastardos sin Gloria o Los 8 más odiados usan la división de capítulos para que el espectador sienta como si estuviese leyendo un libro. Esta separación permite además presentar nuevos personajes y sus arcos de desarrollo. El guión de Pulp Fiction está en función de la trama, mientras que el resto está en función de los personajes. Shit, Negro. That's all you had to say. Gracias al éxito de esta película, Tarantino obtiene su primer Oscar a Mejor Guión. And the Oscar goes to Quentin Tarantino, Roger Avary for Fast and Furious. Con apenas su segunda película, Tarantino adquiere una gran cantidad de fanáticos gracias a su estilo de filmación y eventualmente se le ofreció dirigir películas como Máxima Velocidad u Hombres de Negro, pero dijo que no, porque ya tenía listo el guión de su próxima película. Y es en este punto donde tiene el primer tropiezo de su carrera. El público se puso de acuerdo en que existen dos películas que son el talón de Aquiles en su filmografía: Jackie Brown y Death Proof. Y de una vez debemos aclarar algo. Jackie Brown no es mala en absoluto, simplemente es diferente. Tarantino nos había acostumbrado a películas llenas de criminales y mafiosos con algunos tintes de violencia y comedia, pero en Jackie Brown rompe con ese patrón. Es una película larga, de narración pausada, diálogos interminables y personajes maduros, completamente opuesta a Pulp Fiction. Pero a pesar de eso, demostró la capacidad del director para la reinvención, demostrando que era un autor, un cineasta con sentido creativo, capaz de despojarse de sus clichés. El cambio más significativo en Jackie Brown es que es una historia de amor teñida de tintes policíacos, humor negro y una intriga bien construida. Jackie Brown es también el inicio de una trilogía de películas protagonizada por personajes femeninos: Beatrix Kiddo en Kill Bill y Abernathy, Kim y Lee en Death Proof. Y creo que ya es un buen momento para hablar sobre cómo escribe Tarantino a sus personajes femeninos. Nothing, pumpkin puss. I'm just
I'm just teasing you. I don't like names, like Pumpkin Puss. But since you're upset, we'll talk about that some other time. Cuando uno ve el trato que recibe Daisy Domergue en Los Odiosos 8, siendo golpeada, herida y ahorcada, uno podría tachar a Tarantino como misógino, sobre todo teniendo en cuenta que ha demostrado violencia mucho más gráfica contra mujeres en otras películas. Además, es difícil ignorar su tendencia por mostrar los pies de sus actrices como una especie de fetiche personal. Una de las mayores críticas que el director recibió en Once Upon a Time in Hollywood fue la ausencia de diálogos de Sharon Tate, representada como una mujer sumisa e inocente. I mean, I'm in the movie. You're in this? Mm-hmm. I play Miss Carlson, Klutz. Con todo esto, podríamos concluir que Tarantino no sabe escribir personajes femeninos o incluso solo los usa con el objetivo de sexualizar la cinta. Pero no es así. Uno de los personajes más populares es Beatrix, la novia Kido. Una mujer inteligente, ambiciosa y peligrosa, experta en artes marciales al haber aprendido de Pai Mei. La novia encarna con relativa facilidad algunos estereotipos masculinos. Sin embargo, Tarantino pronto revela el giro argumental. Su hija sobrevivió y está siendo criada por Bill, lo que añade una nueva dimensión al personaje. Muestra una repentina energía maternal, una gran calidez humana y una disposición de hacer cualquier cosa por su hija. En ese sentido, Beatrix Kido parece ser una representación positiva de la mujer, ya que demuestra cómo ellas pueden desenvolverse entre los estereotipos masculinos y femeninos. El público empatiza de inmediato con su dolor y sus objetivos, deseando que cumpla su venganza. Otro ejemplo es Mia Wallace. Su marido, Marcellus, la percibe como un trofeo que solo él puede poseer. Sin embargo, es segura de sí misma, elegante, inteligente, intuitiva y con cierta fascinación por el peligro. Mia se muestra con un pensamiento y acciones propias, independientes de su marido, y con rasgos de determinación y desapego que se manifiestan en sus interacciones con Vince. Por lo tanto, aunque se le vea únicamente como una esposa, Tarantino dota a Mia de profundidad y ofrece una visión de su personalidad más allá de su relación. Mientras que en Bastardos sin Gloria, Shoshana y Bridget von Hammersmark son las mentes maestras detrás de la Operación King. Es gracias a su astucia y liderazgo disfrazadas de encanto que los bastardos tienen la oportunidad de acabar con los nazis, Frederick Zola y el mismísimo Hitler. I have a message for Germany. That you are all going to die. And I want you to look deep into the face of the Jew who is going to do it. ¿Quieres un mayor ejemplo de empoderamiento femenino? Bueno, las protagonistas de Death Proof son un grupo de amigas que se unen para vencer mano a mano a un asesino. Sharon Tate es un caso distinto porque el objetivo de su personaje no es empoderar, pero de eso hablaremos en unos minutos. Por ahora, volvamos a la filmografía. Ante el evidente disgusto del público con Jackie Brown, Tarantino tomó una decisión. Si el pueblo quería sangre, él iba a derramarla, literalmente. Toda película de Tarantino incluye por lo menos una secuencia dedicada a tiroteos, peleas con espadas o en general una masacre. Mucha gente ha dicho que este es su sello distintivo, pero ¿realmente sus películas son más explícitas que las de algún otro género?
La violencia no es un recurso gratuito, puede ser exagerada, estilizada, grotesca, pero nunca irrelevante. En su cine, la violencia es un lenguaje, una forma de comunicar lo inefable. Y creo que hay dos tipos de violencia en su cine. La primera, la estética. Ya sea a través de un sable, un revólver o un bate de béisbol, cada acto sangriento es una afirmación, un punto de inflexión. Tarantino logra que una escena violenta se quede marcada en tu mente no por la cantidad de sangre, sino por uno de sus recursos más importantes, la tensión. Ich auch nicht, ich bleib beim Shampoos. 3 Gläser. Tarantino ha declarado que su película favorita es El bueno, el malo y el feo. Una película que se caracteriza por sus largos silencios, donde la tensión se construye a través de las tomas y los planos, hasta que llega el inevitable momento. Tarantino hace algo similar y construye la tensión a través de los diálogos, sus personajes y las situaciones. Cuando presenta un grupo de criminales, de soldados armados o incluso de un doble de acción, uno se puede imaginar cuál es el peor escenario posible, pero todos comparten la capacidad de convertir lo mundano en algo incómodo mediante el diálogo. Las intenciones de Hans Landa al buscar a un grupo de judíos son más que obvias, pero se toma la libertad de extender la conversación, pide un vaso de leche y saca una enorme pipa para marcar su dominio hasta que hace lo que vino a hacer. Jules viene a saldar una deuda en nombre de Marcellus Wallace, pero en lugar de solo llegar y disparar a quemarropa, explica de forma educada el motivo por el que están ahí. Degusta una hamburguesa, discute sobre la Biblia, la lealtad y la traición, y es hasta ese momento que termina con la vida de Brett. When I lay my vengeance upon thee. Marquis Warren da un monólogo completo que explica los motivos que lo llevan a desconfiar de Bob y deducir que Minnie y Dave están muertos en lugar de solo volarle la cabeza al impostor. You killed Minnie. And free Dave. Aunque el mejor ejemplo sobre cómo Tarantino construye la tensión es la escena del bar en Bastardos sin Gloria. De esta forma, Tarantino crea atmósferas tan incómodas y tensas que la única resolución posible es la violencia. Was jetzt, Oberst? El segundo tipo, la exagerada, la que no necesita de la tensión. Kill Bill y Django son el perfecto ejemplo, pues son películas que por la premisa y el subgénero al que pertenecen convierten la violencia y la sangre en un espectáculo. I said tell Miss Laura goodbye. Bye, Miss Laura. No hay ninguna razón por la que Lara Lee Candy salga volando en esa dirección, así como no tiene sentido que una persona se desangre de esa forma por cortarle un brazo o la cabeza. Pero esta es la manera en la que Tarantino nos hace saber que a pesar de que estamos viendo violencia en pantalla, no es real. Con el éxito de Kill Bill uno podría pensar, listo, Tarantino ya aprendió de sus errores y se apegará a su cine de autor. Pero no. En 2007, junto a Robert Rodríguez, tuvo la idea de hacer una película doble. Una especie de homenaje al cine de serie B que se exhibía en sesiones continuas en los años 70, las conocidas como Grindhouse, un cine de escaso presupuesto plagado de errores que simplemente alimentaban la sed de cine del espectador, solo que este experimento salió mal. Hay varias razones por las que Death Proof es un completo fracaso. 1. El ritmo y los diálogos excesivos. A diferencia de sus otras obras donde el guión es uno de sus puntos fuertes, aquí las conversaciones no aportan lo suficiente a la historia ni al desarrollo de los personajes y retrasan la acción en una película que estaba hecha para homenajear a las car chase movies. 2. El tono y estilo inconsistentes. Si bien imita la estética de las películas de explotación de serie B de los años 70, con cortes y aspecto granulado en la primera mitad, este recurso visual se abandona en la segunda mitad en favor de una calidad superior y un color normal en la postproducción, lo cual es bastante ilógico. 3, y el más importante, fue completamente opacada por Planet Terror.
Death Proof a menudo se comparaba desfavorablemente con Planet Terror de Robert Rodriguez, que desde el principio abrazó por completo el género de terror zombie de ritmo rápido y lleno de acción, y se sentía más coherente con la promesa del Greenhouse, llegando a ser considerada hasta como una película de culto. Ante este fracaso, Tarantino sabía que debía volver a la cima a lo grande. Aprovechó la fama y reconocimiento que había adquirido y dio un paso hacia Hollywood. Hasta este momento, la carrera de Tarantino era considerada como cine independiente, pero desde Bastardo sin Gloria es evidente el aumento en la producción de sus películas, donde se nota una mejora en cada aspecto. Desde la calidad de la cámara, los efectos especiales, hasta un elenco con actores mucho más reconocidos como Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Al Pacino o el gran Christoph Waltz. Ooh, that's a bingo. Is that the way you say it? That's a bingo. You just say bingo. Pero lo que se mantiene intacto es el tema recurrente en sus cintas. Las películas de Tarantino siempre cuentan una historia sobre venganza o justicia y cómo estas en ocasiones van de la mano. Para él, hay cosas que son imperdonables, las cuales deben resolverse por mano propia. Really gets me about Roots at the end of the movie, they have Lloyd Bridges is one of the most hateful of all the racist guys in the movies, and they tie him to a tree, and Chicken George is going to whip him. He's going to give him a peeling to end all peelings. And naturally, he does the thing that they normally do in these movies, like, no, I can't do that. That would make me as bad as you. And when he said that, all over America, 100 million people said, "No! Whip his..." Sí, la venganza está mal, pero ¿realmente Butch no hizo bien al eliminar a Seth por todas las víctimas de las que abusó? ¿Shoshana no merecía vengar a su familia de los nazis? El castigo de Stephen es poco comparado con lo que les hizo a miles de esclavos en la finca de Calvin Candy. La furia de la viuda contra los víbora letal está más que justificada, y acá retomo el personaje de Sharon Tate. Su propósito en la cinta es crear empatía con el espectador. Debe ser vista como un ser puro e inocente que no merecía el destino que tuvo en la vida real. Cuando los miembros de la familia Manson llegan a la casa de Rick Dalton, uno no quiere que sean arrestados. Queremos que Cliff acabe con ellos de la manera más violenta posible. Y eso nos genera satisfacción. Ahora, cualquier director podría hacer lo que Tarantino hace. Cualquiera podría homenajear escenas, cualquiera podría crear una historia de narrativa no lineal, o incluso cualquiera podría hacer secuencias sangrientas. Pero no cualquiera puede ser un genio de la escritura. Los diálogos de Tarantino se caracterizan por ser distintivos, realistas, con ritmo, y a menudo se centran en conversaciones mundanas que contrastan con la violencia de la trama, haciendo que sus personajes sean vistos como expertos o sabelotodos en ciertos temas. Eso no quiere decir que se pongan a hablar durante horas sin ningún sentido, sino que el guión revela mucho sobre quiénes son. La primera conversación en Perros de Reserva deja en claro quién es el líder, quién es el novato, quién es el rebelde y quién es el más profesional, y lo que piensa cada uno sobre las propinas. El debate entre Jules y Vincent sobre el tipo que murió por darle un masaje de pies a Mia Wallace refleja su postura ante la infidelidad, algo con lo que Vincent será puesto a prueba más adelante. Esto es una habilidad que Tarantino pulió a través de los años, a tal punto de que las cintas estrenadas desde que llegó a Hollywood son sostenidas en gran parte por las conversaciones. En Los Odiosos 8 hay más de una hora de diálogo y presentación de personajes antes de que se revele el primer giro en la trama. Incluso en Once Upon a Time in Hollywood no hay ninguna escena violenta ni giro de trama, sino hasta los últimos 30 minutos. Ya no importa lo que los personajes hacen, sino más bien lo que dicen. Tarantino dijo en una entrevista que solo tiene planeado hacer 10 películas. Podría decirse que ya cumplió con esta declaración, solo que Kill Bill está dividida en 2 partes. Así que eso lo deja con una restante. A lo largo de los años hubo rumores de que habría una nueva versión de Star Trek o El Llanero Solitario. Es difícil creer en estos rumores, sobre todo porque a él le gusta crear sus propias historias, pues es alguien que ha demostrado que realmente ama
vive y respira del cine. Sea cual sea su siguiente proyecto, nosotros estaremos ahí porque sin importar cuál sea el título de su siguiente película, mientras que aparezca la frase escrita y dirigida por Quentin Tarantino, sabemos que habrá calidad. En un mundo donde se debate si es más importante el guión o el espectáculo, Tarantino llegó para demostrar que ambos van de la mano. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, no olvides suscribirte, darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos. También quiero que me dejes aquí abajo en los comentarios cuál es tu película, escena y personaje favoritos en la filmografía de Quentin Tarantino. Yo soy Daniel, nos vemos en el próximo video y recuerda que esto es Por Amor al Cine.